Bueno, y llegamos a la última técnica de conteo que sería las combinaciones. ¿Cómo nos podemos imaginar una combinación? Prácticamente la combinación es lo contrario de la permutación. Una permutación, en su forma más sencilla, la podemos entender como el número de arreglos que se pueden formar tomando en cuenta el orden en el que aparece cada elemento. En cambio, la combinación es el número de arreglos que se pueden formar sin tomar en cuenta el orden en el que se toma cada elemento. Para entender una combinación, el ejemplo más sencillo es trabajar con los colores. Si nosotros combinamos colores, de ahí viene la palabra, si nosotros combinamos el color rojo con el color verde, vamos a obtener como resultado un color café. Ahora bien, vean el orden. Primero elegimos el color rojo y después le agregamos el color verde. El color resultante sería el color café. Ahora bien, si primero elegimos el color verde y después colocamos el color rojo, ¿cambiará en algo el resultado solo porque alteramos el orden? Pues en realidad no. Siempre al mezclar tendríamos el mismo color café. Por lo tanto, en una combinación no interesa si usted primero elige el rojo y después el verde, siempre va a tener el color café. Otros colores podría ser si elegimos primero el amarillo y después el rojo, el resultado sería anaranjado. O viceversa, si primero elegimos el rojo y después elegimos el amarillo, ¿cambiará en algo el resultado? Pues en realidad no, seguirá siendo color anaranjado. Y eso es una combinación. Veamos, si formamos grupos, si tenemos al individuo A, individuo B, individuo C y el individuo D, digamos, son un grupo de bailarines. Ahora, vean el orden en el que fueron seleccionados. Lo voy a volver a colocar. Primero, segundo, tercero y cuarto. Ese es el orden. Tenemos un grupo. Ahora bien, si cambiamos el orden, si primero tenemos a este individuo de esta forma, si cambiamos el orden en el que se eligió, ¿cambió en algo el grupo? Pues en realidad no. Si ustedes se fijan, tenemos el mismo grupo que está haciendo las mismas cosas. Entonces, para formar grupos, no interesa el orden en el que se seleccione, siempre tendremos el mismo grupo. Así que la formación de grupos prácticamente hace referencia a, en este caso, una combinación. Veamos la definición. Una combinación es todo arreglo en el que el orden de aparición de cada uno de los elementos no se toma en cuenta, lo que les estaba comentando. En una permutación sí se toma en cuenta el orden. Por ejemplo, si elegimos primero el 1 y después el 2, ¿qué cantidad tenemos? 12. Pero si alteramos ese orden, si primero elegimos el 2 y después el 1, ya no tenemos 12, ahora tenemos 21. Entonces, no es igual la cantidad. Por lo tanto, en una permutación sí se toma en cuenta el orden en el que aparezcan los elementos, pero en una combinación no. Yo tengo el rojo y después le agrego azul y tengo morado. Si cambio este orden, si primero vierto el color azul y después vierto el color rojo, pues prácticamente siempre tendré morado. Vean, en una combinación no se toma en cuenta el orden en el que se eligen los elementos, pero en una permutación sí. Si primero elijo el 1 y después el 2, tengo 12. Si primero elijo el 2 y después el 1, tenemos 21 y no es lo mismo. Así podemos diferenciar entre una permutación y una combinación. Ahora, si ya nos vamos a establecer una fórmula, si se dispone de n elementos de los cuales se van a escoger r de ellos, el número de combinaciones posibles viene dado por la fórmula o por la forma en este caso. Cada una de las formas que voy a expresar por acá hace referencia a combinación. A combinación. N combinado con R, la combinación de N con R, N combinado con R, N combinado con R.
Prácticamente todas estas simbologías es la misma. Es bueno colocarlas todas porque muchas veces, dependiendo a los autores, se pueden encontrar con cualquiera de ellas. Nosotros vamos a trabajar con esta forma específica en donde n es el total de elementos y r son el número de elementos que vamos a utilizar. Y la fórmula sería n factorial sobre r factorial multiplicado por n menos r y todo eso factorial. Veamos entonces algunos ejemplos en donde vamos a aplicar la formulita. Tenemos el ejemplo 1. De entre Julio, Marlon, Pedro, Carla y Wilber se van a escoger 3 de ellos para participar en una obra de teatro. ¿De cuántas formas distintas puede escogerse a los participantes? Ahora, en este caso vamos a aplicar combinación porque no interesa el orden que se utilice para elegir a los participantes, siempre se va a tener el mismo grupo. Veamos. N sería el número total de elementos. En este caso son las personas las cuales se tomarán en cuenta para formar los grupos, que son 1 Julio, 2 Marlon, 3 Pedro, 4 Carla y 5 Wilber. Sería N, tendría que ser 5 personas. Y R, el número de personas que va a tener el grupo o a los participantes que se van a escoger. En este caso se van a escoger a 3 participantes, serían 3 integrantes que va a tener ese grupo de la obra de teatro. Ahora bien, ya tenemos el valor de n, el valor de r, apliquemos la fórmula. En este caso me quedaría n, que sería 5, combinado con 3, es igual a 5 factorial sobre 3 factorial, que sería r, multiplicado por n, que es 5, menos r, que sería 3 factorial. Y, colocamos esta parte en la calculadora y tenemos fracción 5 factorial sobre 3 factorial multiplicado por 5 menos 3 y todo eso factorial. Como resultado obtuvimos 5 combinado con 3 es igual a 10 formas distintas, es decir, 10 grupos distintos en los cuales se pueden elegir a los integrantes que van a participar en la obra. Y acá tenemos a los grupos distintos. Ahora bien, si tomamos en cuenta que no interesa el orden de selección, busquemos el grupo que está conformado por Carla, Julio y Pedro. Prácticamente en ese orden no está, pero tenemos por acá ese grupo. El orden que les di yo fue Carla, Julio y Pedro. Y acá aparece Julio, Pedro y Carla, pero es el mismo grupo. Ahora busquen el otro que sería Carla, Marlon, Wilber. Carla, Marlon, Wilber. Pues prácticamente aquí lo tenemos. No en ese orden, pero es el mismo grupo. Yo les dije Carla, Marlon, Wilber. Y acá tenemos Marlon, Carla, Wilber. Pero en realidad es el mismo grupo. Por lo tanto, no importa el orden de selección, siempre voy a tener el mismo grupo. Veamos el ejemplo 2. Si se disponen de los colores rojo, amarillo, blanco, azul y se van a combinar en parejas, sería de 2 colores, ¿cuántos colores nuevos podemos formar? Veamos entonces. N y R necesitamos esos valores. N sería el número total de elementos. ¿Cuántos colores tenemos disponibles? En total serían 4 colores. Y R sería de qué forma los vamos a combinar en parejas. En este caso serían 2 colores. Es decir, por cada pareja tendríamos 2 colores. Entonces, ya que tenemos el valor de n y de r, aplicamos la formulita y tendríamos lo siguiente. N, que es 4, combinado con 2, es igual a 4 factorial dividido entre 2 factorial, que sería r, multiplicado por 4 menos 2 y todo eso factorial. Ahora agregamos esto en su calculadora y tendríamos lo siguiente. Fracción 4 factorial
sobre 2 factorial multiplicado por 4 menos 2 y todo eso factorial. Una vez obtenido el resultado, tenemos que 4 combinado con 2 es igual a 6 colores nuevos. Y esos 6 colores nuevos los tenemos acá. Rojo, amarillo, anaranjado. Pero si hubiesen elegido amarillo y rojo, siempre les hubiera dado anaranjado. Rojo, blanco, rosado, rojo, azul, morado, amarillo, blanco, amarillo pálido, amarillo, azul, verde, blanco, azul, celeste. Prácticamente si ustedes cambian el orden de alguno de ellos, siempre nos hubiera dado como resultado el mismo color. Veamos el ejemplo 3. ¿Cuántos equipos distintos de baloncesto se pueden formar si se dispone de 8 jugadores? Veamos entonces. Para empezar, n sería el total de elementos y r el número de elementos que se van a utilizar. En este caso, n sería el total de jugadores con los que se cuenta, que en este caso serían 8 jugadores. Y r serían los que se van a tomar en cuenta para formar el grupo. La pregunta es, en los equipos de baloncesto, ¿cuántos integrantes tiene un equipo? Pues prácticamente tienes 5 integrantes. Entonces voy a tomar en cuenta a 5 jugadores. Con estos dos datos vamos a aplicar la formulita y tendríamos lo siguiente. N, que serían 8 jugadores, combinado con R, que sería 5, es igual el valor de N, que sería 8, dividido entre 5 factorial, el valor de R, multiplicado por N, que sería 8, menos 5 y todo eso factorial. Esto lo agregamos a la calculadora. Fracción 8 factorial sobre 5 factorial multiplicado por 8 menos 5, todo eso factorial. Y eso nos daría. Y obtenemos como resultado que 8 combinado con 5 es igual a 56 equipos diferentes, que en este caso, como les planteaba al inicio, no importa el orden en el que se elija a los jugadores, siempre se van a tener 56 equipos diferentes de 5 jugadores. Veamos el ejemplo 4, y acá sí ya vamos a tener varios literales. Empecemos. Un curso intensivo de inglés avanzado está formado por 7 hombres y 5 mujeres. Si se van a escoger 4 de ellos para una beca de especialización en Inglaterra, ¿de cuántas formas distintas se pueden hacer la selección de los becarios? Veamos el literal A, si no hay restricción. ¿Qué significa que no haya restricción? Significa que el número total de elementos sería prácticamente, en este caso, si no hay restricción, el número total de elementos serían todos con los que se cuentan. Tendríamos que sumar estos dos. Sería 7 hombres más las 5 mujeres. Serían 12 personas en total. Como no hay restricciones, se une el número de hombres con el número de mujeres, que serían 12 personas. Ahora, R sería específicamente el número de personas que se van a escoger para hacer la especialización, para darles una beca. En este caso serían 4 personas. Ahora, ya que tenemos el valor de n y el valor de r, aplicamos la formulita. N combinado con r es igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Veamos. Tenemos 12 combinado con 4 es igual a 12 factorial sobre 4 factorial multiplicado por 12 menos 4 factorial. Ahora, eso lo agregamos a la calculadora y tenemos lo siguiente. Fracción 12 factorial sobre 4 factorial multiplicado por 12 menos 4 y todo eso factorial. Teniendo como resultado que 12 combinado con 4 es igual a 495 formas distintas de escoger a las personas becadas. Es decir,
se van a formar 495 grupos formados ya sea por mujeres, o solo mujeres, o solo hombres, o mixtos prácticamente. Ahora bien, veamos el literal B. Me dice que el grupo esté formado solo por hombres. En este caso, el valor de n sería únicamente la cantidad de hombres, sería 7. Solo se va a tomar en cuenta a los 7 hombres, pero se van a elegir siempre a las mismas, siempre 4 personas o 4 hombres pecados. Entonces, apliquemos, dependiendo de estos valores de n y de r, apliquemos la formulita y tendríamos 7 combinado con 4 es igual a 7 factorial sobre 4 factorial multiplicado por 7 menos 4 factorial. Hacemos esto en la calculadora. 7 factorial sobre 4 factorial multiplicado por 7 menos 4 factorial. Teniendo como resultado que 7 combinado con 4 es igual a 35 formas distintas, es decir, que se van a formar 35 grupos que van a estar conformados solo por hombres. Es decir, hay 495 grupos en total, pero de esos 35 solo están conformados por hombres. Ahora bien, ¿qué implica que el grupo esté formado solo de mujeres? Pues prácticamente el valor de n tendríamos que tomar en cuenta solo la cantidad de mujeres, que sería 5. Pero de esas 5 mujeres, 4 de ellas van a ser elegidas para la beca, que esas 4 sería el valor de r porque son los elementos que vamos a utilizar. Es decir, tenemos 5 elementos, pero de ellos solo vamos a ocupar 4, sería el valor de r. Aplicamos la formulita y sustituimos. 5 combinado con 4 es igual a 5 factorial sobre 4 factorial multiplicado por 5 menos 4 factorial. Ahora bien, aplicamos eso en la calculadora y tenemos como resultado que 5 combinado con 4 es igual a 5 formas distintas. Es decir, solo hay 5 grupos posibles en los que se puede elegir a las 4 becarias. Vean que habían 35 grupos de hombres y solo hay 5 grupos de mujeres. Tomemos en cuenta que la cantidad de hombres es más que la cantidad de mujeres. Ahora bien, tenemos el literal D y aquí sí ya sería una combinación de ambas. Me dice, prácticamente las indicaciones son las mismas, pero el literal es que el grupo debe tener 3 hombres y una mujer. Es decir, estos 4 becarios ese grupo de 4 debe estar conformado por 3 hombres y una mujer, a ley. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como debe estar conformado por 3 hombres y una mujer, vamos a decir, la cantidad de hombres que debe estar en el grupo sería, y la cantidad de mujeres, y al final lo voy a multiplicar. Y aquí viene la parte más importante. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Porque el grupo va a estar formado por hombres y mujeres. Entonces, en matemática, el conectivo y se traduce como una multiplicación. Repito, el grupo debe estar formado por hombres y mujeres. Por eso multiplicamos. Cuando aparecía o en el principio de la suma, yo les decía que íbamos a sumar. En este caso, como aparece y, el conectivo y, vamos a multiplicar, así lo podemos relacionar. Veamos, la cantidad de hombres son 7, pero de esos 7 hombres, solo se van a elegir a 3 para que formen parte del grupo. Lo mismo vamos a hacer con las mujeres. De las mujeres tenemos en total 5 mujeres, pero de esas 5 mujeres solo se va a elegir a una, porque solo una mujer debe estar en el grupo de acuerdo a la indicación. Entonces, eso significa que de 7 hombres se van a elegir a 3, multiplicado por de 5 mujeres se van a elegir a una prácticamente, de acuerdo a la especificación que me da el ejercicio. Sustituyamos en la fórmula
tomemos en cuenta que al sumar este 3 y este 1, me tiene que dar en total 4. ¿Por qué 4? Porque estamos asumiendo que el grupo de becados es de 4, que va a estar conformado de acuerdo a la indicación por 3 hombres y una mujer. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Si sustituimos en la fórmula, tendríamos de 7 factorial sobre 3 factorial multiplicado por 7 menos 3 factorial. Eso lo voy a multiplicar por, sustituyamos eso en la fórmula también, 5 factorial sobre 1 factorial multiplicado por 5 menos 1 factorial. Y ahora esto lo podemos hacer directamente en la calculadora, todo junto, utilizando las fracciones por ahí. Veamos. 7 factorial, 3 factorial por 7 menos 3 factorial multiplicado por fracción 5 factorial sobre 1 factorial multiplicado por 5 menos 1 y todo eso factorial. Tendríamos. Ahora bien, como resultado obtenemos que se pueden formar 175 grupos diferentes o se puede hacer la selección de 175 formas diferentes. Es decir, que estos 175 grupos van a estar formados de 3 hombres y de una mujer. Veamos ahora el literal E. Me dice que debe estar formado por 3 hombres y una mujer, así como el ejemplo anterior, pero un hombre debe ser escogido por ley. A eso se refiere. Entonces veamos. Se van a formar grupos de una cantidad específica de hombres y una cantidad específica de mujeres. Al final lo vamos a multiplicar. Veamos en el caso de los hombres. Se va a formar un grupo en donde estén 3 hombres. En este caso hay 7 hombres en total. Pero tomemos en cuenta que un hombre debe ser escogido. ¿Qué significa eso? Que ya tiene su puesto ganado. Por lo tanto, como un hombre de los 7 hombres, uno ya tiene su puesto ganado, solo quedan 6. Pero como ese uno ya se ganó el puesto, de los 3 puestos que estaban disponibles para los hombres en el grupo, solo quedan 2. Vean, porque uno ya fue elegido, o sea, ya tiene su puesto en el grupo. Multiplicado por, en el caso de las mujeres, sería lo mismo. De las 5 mujeres, prácticamente se va a elegir a una de ellas para el puesto en el grupo. Veamos entonces. Recordemos que acá, como un hombre ya fue seleccionado de acuerdo a lo que dice el ejercicio, significa que ese hombre ya tiene el puesto ganado y ya no se toma en cuenta acá en el total, ni tampoco en los que especifica el equipo, porque ya su cupo ya está apartado, por eso ya no se toma en cuenta su cupo. Ahora bien, si sumamos este 2 con este 1, serían 3 y deben ser 4. ¿Quién es el que falta? El hombre que ya fue elegido, él es el que hace falta. Veamos, esto lo vamos a sustituir en la fórmula, nos quedaría 6 factorial sobre 2 factorial multiplicado por 6 menos 2 factorial por, ahora vamos a sustituir esa parte, 5 factorial sobre 1 factorial multiplicado por 5 menos 1 factorial. Ahora esto lo vamos a hacer en la calculadora y tenemos 6 factorial sobre 2 factorial multiplicado por 6 menos 2 factorial multiplicado por 5 factorial sobre 1 factorial multiplicado por 5 menos 1 factorial. El resultado según la calculadora es 75 formas distintas de hacer la selección, que significa que si un hombre ya se ganó el puesto,
significa que solo hay 75 formas de hacer la selección, ya que ese hombre ya fue elegido y ya tiene su cupo apartado. Si se fijaron acá, le resté al número total, que de esos 7 hombres solo se tuvieron 6 al final, y como ya tenía originalmente 3 espacios, pero como un hombre ya fue elegido, entonces quedaron 2 espacios. Veamos entonces el siguiente, literal F. Si el grupo debe estar formado por 3 hombres y una mujer, pero una mujer no debe ser escogida. Imagínense que una de esas 5 mujeres de repente haya aparecido embarazada. Entonces, por estar embarazada, no puede viajar a otro país. Y digamos que ya está casi en los últimos días. No se puede viajar porque es peligroso el niño nace en ese país. Por lo tanto, vamos a excluir a una mujer, la que está embarazada. Entonces tenemos lo siguiente, el grupo va a estar formado por hombres y por mujeres, entonces tenemos que multiplicar. Veamos la cantidad de hombres, ahí no hay problema. De los 7 hombres, 7 se van a elegir en este caso a 3, ahí no hay ningún problema. Lo voy a multiplicar por, en el caso de las mujeres, en este caso, de esas 5 mujeres, como una está embarazada y no puede viajar, solo quedan 4 mujeres. Vean, 4 mujeres. Una mujer no se toma en cuenta porque como está embarazada y no puede viajar, restamos ahí. De esas 5 solo quedan 4. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el puesto que tienen las mujeres? Es un puesto. ¿Y se va a ver afectado solo porque una mujer no pueda viajar o no se tome en cuenta esa mujer? No, el puesto siempre queda. En este caso, solo restamos acá. De las 5 mujeres, una porque no puede viajar por alguna razón por ahí, entonces se resta esa mujer, no se toma en cuenta esa mujer y prácticamente solo quedan 4, pero siempre de esas 4 se va a elegir a una y eso no va a cambiar. Entonces tendríamos 3 más 4 sería, perdón, 3 más 1 serían los 4 puestos que se están otorgando. Ahora lo que me queda es sustituir esto en la fórmula. Sería 7 factorial sobre 3 factorial multiplicado por 7 menos 3 factorial multiplicado por, ahora acá, 7 factorial sobre 1 factorial, ese 1, multiplicado por 4 menos 1 factorial. Ahora bien, hagamos esto en la calculadora y tenemos como resultado fracción 7 factorial sobre 3 factorial multiplicado por 7 menos 3, todo eso factorial, todo multiplicado por 4 factorial sobre 1 factorial multiplicado por 4 menos 1 y todo eso factorial. ...140 formas distintas, es decir, se pueden dar o se pueden formar 140 grupos si una mujer no es tomada en cuenta. No es tomada en cuenta por cualquier razón, pero el puesto de ella sigue estando en juego. El puesto de una mujer sigue estando en juego y ese puesto se va a prácticamente a repartir a cualquiera de estas 4. Bueno, entonces esas serían las combinaciones, tomemos en cuenta, recordemos, en una permutación sí se toma en cuenta el orden de selección de los elementos y en una combinación no se toma en cuenta el orden de selección de los elementos.